generalidades de lo que es la torre de enfriamiento. Y bueno, estamos haciendo este problema, ¿no? Y bueno, de esto ya habíamos calculado la temperatura a la que sale el agua, ya habíamos representado la parte de la gráfica de línea de operación, de la operación mínima, habíamos sacado la temperatura de salida del aire y eso es como la última parte. Ok, ahora, lo que sigue, ¿no? Una vez que ya tienes prácticamente ya hecho el balance y todo lo demás, pues es calcular, por ejemplo, la parte de la altura, ¿no? Nosotros ya habíamos contestado, por ejemplo, la parte en donde calculamos la temperatura del bulbo seco, ¿sale? Bueno, de hecho, no he pegado todavía la gráfica en general, no la he pasado acá, la dejé en Excel. Pero bueno, entonces, espérame tantito. Entonces, me queda una parte que es la parte del diseño de la columna. Y dentro del diseño de la columna, de acuerdo, pues lo que me queda es la parte de un poquito los coeficientes, ¿no? Ok. Entonces, ahorita justamente lo que vamos a checar es la parte de los coeficientes. Y vamos a ver en dónde entra en la parte de mi diseño. Ok, entonces vamos a observar la parte de coeficiente de transferencia de materia y energía. Quedamos con un coeficiente de transferencia para absorción o para cualquier operación en realidad, porque esto viene de la parte de la ley de Fick. Pues lo que me va a representar es la facilidad con la que yo puedo llevar a cabo un proceso de transferencia de materia. En este caso, quiero que observen una cosa aquí, que el coeficiente que nosotros vamos a estar manejando, pues es un coeficiente KY, pero esta K que nosotros tenemos acá, esta K, está estada, ¿de acuerdo? Entonces, como la K está estada, quiere decir que ahora las unidades van a cambiar, en lugar de ser kilomol, hora, metro cúbico, ahora van a ser kilogramos, ¿de acuerdo? Y son kilogramos, y ahorita vamos a ver kilogramos de qué, ¿no? Ok, ahora, nosotros aquí en la escuela manejamos solamente pues dos o un solo coeficiente, que es la parte de calle. No porque no se pueda manejar otro más, creo que es por, en este caso, convención, para hacerlo más fácil. Porque en realidad, pues al ser un coeficiente de la fase gas, este se podrá convertir a cualquier coeficiente que tenga en la fase gas. De hecho, en la literatura se van a poder encontrar coeficientes como la Kg, como la calle fracción mol. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a dejar la calle, en este caso. Esta calle, pues es la unidad de lo que es la humedad absoluta. Bueno, entonces esta acá va a ser igual, ¿no? Tiene en este caso que ser promedio. Aquí porque pues normalmente las condiciones que siempre van a dar son las promedio. Pero pues ya sabemos que esto también cambia para el domo la base, pero pues aquí no lo manejamos tanto así. Entonces esta acá es una calle punto A. De hecho, a ver, déjenme a ver si lo puedo poner por acá. Calle punto A. Y es volumétrica, ¿no? Entonces, bueno. Esa es calle punto A promedio. Ahora, las unidades de la calle, estas de acá son kilogramo, ¿no? En este caso son kilogramos de A. Que al ser kilogramos de A, pues obviamente son kilogramos de agua, porque estamos aquí evaluando la transformación del agua de líquido a vapor, o la transferencia, ¿no? En este caso la energía. Kilogramos sobre hora en metro cúbico, es el metro cúbico porque tiene aquí, en este caso, este punto A. Y aquí también vamos a manejar un delta, ¿de acuerdo? Y este delta, pues es un delta, pues obviamente de la concentración que nosotros manejamos, que en este caso tiene que ser un delta de humedad absoluta. Este sería, digamos que el coeficiente que nosotros vamos a manejar desde el punto de la transferencia de materia, ¿sale? Este que nosotros tenemos aquí en pantalla. No hay otro más, por así decirlo. Ese es un coeficiente global de transferencia de materia y las unidades son kilogramos de hora metro cúbico delta Y, ¿sale? Eso sería lo que nosotros pues vamos a tener acá de este lado, ¿sale? Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer pues es ver, ¿no? También la diferencia, ¿no? Mira, pues la diferencia ahora es que nosotros podemos tener un coeficiente global y un coeficiente individual,
y vamos a tener prácticamente lo mismo, ¿no? La misma definición. Bueno, la nomenclatura para el coeficiente individual, ¿no? Pues ahora en lugar de tener la K mayúscula, pues esto de acá va a ser una K, en este caso, minúscula, ¿sale? Entonces, esta de acá, vamos a ponerla así, y esta va a ser K minúscula, ¿sale? K, Y, punto A, y tiene las mismas unidades, nada más que la diferencia, pues es que la de abajo, o la de la derecha, si lo voy a poner de este lado, es individual, y la de la izquierda, pues es global. Ahora, nosotros necesitamos establecer también, ¿no?, la parte, pues, de una ecuación de una resistencia total, que en este caso va a quedar más o menos así. Entonces necesito que ustedes pongan mucha atención, porque pues esta es la clave de cómo se resuelven los problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí me va a quedar que la resistencia total a la transferencia de materia va a ser igual a la resistencia que tiene la fase de gas, y obviamente tiene que ser la resistencia que opone el líquido, ¿sale? Así como lo tenemos en la parte de absorción y la parte de agotamiento. Ahora, esto que nosotros tenemos por acá se va a traducir de la siguiente manera, ¿no? Pues la resistencia total, esta de acá, no es más que el inverso. De hecho, aquí ya se me fue. El inverso de un coeficiente, ¿no? En este caso el inverso del coeficiente global, porque pues, estamos hablando de la resistencia total. Este de acá, ¿sale? Ahora, la resistencia del gas, pues también es el inverso, ¿no? Pero, en este caso, tiene que ser el inverso, pero del coeficiente individual. Y hasta aquí, pues no hay ningún problema, porque es exactamente lo mismo que antes. Pero aquí, por ejemplo, lo que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, para la parte de absorción y de agotamiento, es que aquí viene un coeficiente, ¿no? En este caso, el coeficiente que tendría que venir, pues es un coeficiente, en este caso, para X, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí nosotros tenemos que analizar algo bien importante, ¿no? Aquí voy a poner la presentación. Y es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros vemos la transferencia de materia para un enfriamiento, nosotros tenemos la fase gas. Y acá tenemos, por ejemplo, la fase líquida. O al revés, como ustedes quieran manejarlo. Entonces el componente A, que en este caso pues, es el agua. Este de acá, por ejemplo, o el agua, déjenme, no me gustó esta. El agua, pues, toda se encuentra en la fase líquida, ¿no? Más bien, toda la fase líquida es agua. Entonces, si yo tuviera que poner algo aquí, sería que XA, ¿no? Pues equivale a 1. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todo es agua. O sea, la fracción del agua en el agua es 1, ¿sale? Entonces aquí pues no hay difusión del agua en el agua. Y como no tenemos una difusión del agua en el agua, significa que no tenemos un gradiente, en este caso, de concentración. Y como no tenemos un gradiente de concentración, quiere decir que de este lado pues no tenemos Ks, ¿de acuerdo? No existe como tal la Kx porque no hay un gradiente de concentración. Entonces no tenemos, ¿de acuerdo?, algún coeficiente para la fase, en este caso líquida. Para el gas sí, ¿no? Porque obviamente en el momento que nosotros estamos evaporando el agua, pues nosotros tenemos una humedad de este lado, que esta le corresponde a, por ejemplo, la entrada del aire. Y conforme nosotros vamos incorporando agua, pues obviamente la humedad empieza a crecer, ¿sale? Entonces aquí tenemos un gradiente de concentración y por eso tenemos una K. Pero en el líquido pues no tenemos, en este caso, alguna K. Y esto pues lo facilita bastante, ¿de acuerdo? Porque al no tener una K del lado del líquido, pues entonces aquí no le va a corresponder. Pero entonces, ¿qué es lo que yo puedo relacionar de este lado? Ah, bueno, pues lo que yo puedo relacionar no es la transferencia de materia, sino la transferencia de energía, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros vamos a tener dos coeficientes. Uno que se llama HL.A, y ahorita les voy a decir qué onda con estos coeficientes. Y otro que se llama HG.A. Estos coeficientes ambos son convectivos, ¿de acuerdo? Ambos son individuales. Son coeficientes convectivos de transferencia de energía, ¿sale? HL le corresponde a la fase líquida y HG le corresponde a la fase gaseosa. Obviamente, para que nosotros podamos tener una transferencia de energía, necesitamos un gradiente de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces el agua, ¿no?, por ejemplo, empieza de una temperatura TL
y esta se va a ir enfriando poco a poco, ¿no? Llegamos a la interfase, ¿no? Y el gas, al contrario, ¿no? Esta empieza a subir su temperatura. Entonces, obviamente la transferencia de energía va a estar regida, ¿de acuerdo? Por los coeficientes, en este caso Hg y en este caso Hl. Entonces, los coeficientes que vamos a intentar relacionar con la parte de materia son los coeficientes de energía. Eso es lo que me tiene que quedar claro. Que aquí la resistencia del líquido no viene ninguna K porque no tenemos pues prácticamente un gradiente de concentración. Por eso, ¿sale? Bueno, ahora lo que voy a hacer entonces es intentar relacionar el coeficiente HL o Hg con los coeficientes, en este caso, transferencia de materia, ¿sale? Bueno, ok. Entonces vamos a recordar algo, ¿no? De hecho, ni siquiera recordar, aquí nada más es observar. El valor del coeficiente, por ejemplo, de transferencia de materia es kilogramo de A, hora metro cúbico, delta Y. Y acá de este lado, como nosotros estamos correspondiéndole a la fase líquida, o es la resistencia de líquido, nosotros de este lado necesitamos colocar un valor de un coeficiente. El único coeficiente que yo puedo relacionar es el coeficiente HL, ¿sale? Bueno, antes de ir a esa parte del coeficiente HL, o antes de colocar la resistencia, voy a dejarlo un poquito inconcluso. Voy a hablar de la nomenclatura para los coeficientes, ¿no? Pero en este caso los coeficientes de la transferencia de energía. Bueno, voy a empezar con el coeficiente individual, o el coeficiente convectivo de transferencia de energía HL, ¿de acuerdo? Y al ser HL.A, ¿no? Pues también es volumétrico. En este caso las unidades para este sistema serían kilocaloría, en este caso sería hora, también sería metro cúbico. Y aquí es un gradiente, ¿de acuerdo? Solamente que aquí casi nunca se indica que es un gradiente, pero no hay que olvidar que es un gradiente. Sería un gradiente de grados Celsius, ¿de acuerdo? Esto sería las unidades del coeficiente HL. Y luego tendríamos uno para la fase gas, que en este caso sería coeficiente Hg. Y también es punto A, también es volumétrico. Y las unidades son exactamente las mismas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a intentar relacionar, ¿de acuerdo? Estos coeficientes con los coeficientes de transferencia de materia. Ahora, voy a regresar por acá. De hecho, mejor copio esta diapositiva, la voy a poner aquí abajo. Y ahora sí, voy a jalar esto de acá. Estos son individuales, son convectivos, ¿de acuerdo? Y los voy a relacionar. Entonces, los voy a poner aquí abajito, con todas sus unidades, para lo siguiente. Ok, bueno, entonces quedamos que la resistencia total es igual a 1 sobre la K global. La resistencia del gas es igual a 1 sobre la K individual, pero nada más tengo una sola manera de relacionar la resistencia del líquido, que en este caso es con el coeficiente HL, ¿sale? Entonces este coeficiente HL pues es lo único que puedo colocar ahí en la resistencia del líquido y es lo que yo voy a tratar de colocar, ¿va? Entonces agarro, lo coloco y entonces digo, bueno, pues ya está, ¿no? Pero pues hay un pequeño problema y el problema pues son las unidades que no son congruentes. Porque nosotros podemos ver, ¿no?, que las unidades, por ejemplo, para el coeficiente de transferencia de materia es kilogramo hora metro cúbico delta Y, kilogramo hora metro cúbico, y las unidades para el coeficiente HL pues son kilocaloría hora metro cúbico. Entonces aquí queda pendiente cómo relacionar, ¿de acuerdo?, el valor del coeficiente K con el coeficiente H. Y obviamente la única manera de poder relacionar unidades de masa con unidades de energía es utilizando, en este caso, alguna pendiente que relacione energía y que relacione, en este caso, lo que es materia, ¿no? Bueno, ahora, esta pendiente que yo voy a colocar aquí, de hecho que va aquí de este lado, esta pendiente se le llama pendiente de la línea de saturación. Esta pendiente de la línea de saturación, ¿sale?, que normalmente se le pone así, MLS, es pendiente de la línea de saturación. Esta pendiente es una pendiente que va a relacionar dos cosas. La primera, lo que es la entalpía del equilibrio con temperaturas, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar. Entonces, esta pendiente MLS se le conoce como pendiente de la línea de saturación o como la pendiente de la línea del equilibrio. Y lo que va a relacionar es la entalpía del equilibrio con las temperaturas, en este caso de operación. Ahora,
Esto de acá, pues lo voy a tratar de, en este caso, volver a relacionar, pero pues en otra diapositiva. Nada más utilizando lo que es MLS. Ok, entonces vamos a definir MLS. El punto es que yo pueda transformar el coeficiente o las unidades del coeficiente. Entonces, MLS, ¿de acuerdo? Al ser una pendiente, debe de tener unidades, en este caso, en función de lo que nosotros estamos graficando, ¿no? Bueno, lo que estamos graficando, acuérdense que es entalpía contra temperatura. Entonces, ojo con esto que vamos a calcular, ¿no? Bueno, entonces MLS tiene que ser un gradiente de entalpía, o sea, un delta, en este caso de Hg, pero al ser una pendiente de la línea de saturación o una pendiente de la línea del equilibrio, pues tiene que ser con entalpías del equilibrio, ¿de acuerdo? Y tiene que relacionar, pues obviamente, a un gradiente de temperatura. Pero como estamos hablando de la temperatura del agua, porque es la que estamos tratando, pues es un gradiente de temperatura de agua, o sea, un delta de TL. Entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Bueno, Hg menos Hg, ¿no? Hg del equilibrio menos Hg. Y de este lado, temperatura TL menos temperatura TL. Ahora, hay que recordar una pequeña cosa, ¿no? Esta pendiente la puedo definir para lo que es un enfriamiento, ¿sale? En un enfriamiento, lo mayor se encuentra en donde está el agua caliente, ¿no? Entonces, el agua caliente, nosotros la vamos a tener, pues en este caso, en la entrada en el domo, ¿de acuerdo? Entonces, esta pendiente MLS para un enfriamiento me queda como Hg2 del equilibrio, déjeme bajo, menos Hg1 del equilibrio sobre TL2 menos TL1. Lo único que tengo que fijarme es que tanto en el denominador como en el numerador queden exactamente los mismos números, ¿de acuerdo? Esto para un enfriamiento. Ahora, para una deshumidificación, que no hemos tocado todavía ese tema, porque pues prácticamente es lo mismo, pero lo vamos a tocar, no se preocupen. Para una deshumidificación, les es un adelanto, pues lo mayor se encuentra en la base, por lo que la pendiente de la línea de saturación, o sea, tiene la misma forma, nada más que va a cambiar, pues en este caso, el valor de los subíndices, que sería Hg1, Hg2, aquí sería TL1 y TL2, pero pues prácticamente tiene lo mismo. Ahora, las unidades son las importantes acá, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las unidades de la entalpía? Bueno, las unidades de la entalpía son kilocaloría a kilogramo, ajá, y las unidades de la temperatura, pues son grados Celsius. Quiere decir que la pendiente de la línea de saturación, así como cualquier otra pendiente, de hecho, de este tipo, pues tiene unidades que son kilocalorías sobre kilogramo o grados Celsius. Y si nosotros regresamos a la parte en donde estábamos comparando, por ejemplo aquí, kilogramo, kilocaloría, y nosotros colocamos la pendiente que tenemos acá, pues obviamente las unidades se vuelven congruentes, ¿de acuerdo? Por lo cual nosotros tenemos que calcular esta pendiente de la línea de saturación si nosotros queremos trabajar con la ecuación, en este caso del equilibrio, con la resistencia total. Entonces esta ecuación es la ecuación de la resistencia total. Ahora, esta ecuación de la resistencia total solamente toca a lo que son los coeficientes de transferencia de materia y el coeficiente convectivo de transferencia de energía, pero de líquido, no del gas, de líquido. Y está aunada al valor de la pendiente de la línea del equilibrio. Ahora, antes de seguir, bueno, ¿y estos qué onda? ¿Cómo calculamos las entalpías del equilibrio? Bueno, por las entalpías del equilibrio se leen de las gráficas o se calculan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a regresar a una de mis gráficas de por acá y nada más es para que no se les olvide. Si yo quisiera encontrar el valor de Hg1 del equilibrio y de Hg2 del equilibrio, ojo, las entalpías del equilibrio se tienen que calcular con las temperaturas del líquido, porque lo que estamos haciendo es la relación, acuérdense, de la transferencia de energía en dos puntos, desde TL2 hasta TL1. Entonces, las entalpías del equilibrio las vamos a leer justamente a mi temperatura, que sería TL2, ¿de acuerdo? Aquí obviamente sería un poco más para acá. Bueno, perdón por el rayón, ¿no?
pero aquí se debe de entender. Este de acá sería mi Hg2 del equilibrio. A ver, ahora sí estoy escribiendo muy feo. Perdón, es que pues de 15 días que no hemos agarrado nada. Hg2 del equilibrio. ¿Sale? Y sería leído a la temperatura TL2 o calculado a TL2. Ojo, muchos van a decir, híjole, a ver, ¿cómo es posible que Hg2 máxima se llame Hg2 máxima si Hg2 del equilibrio queda por arriba? ¿Eso puede pasar? Sí, de hecho debe de pasar. El valor del Hg2 del equilibrio tiene que ser mayor al Hg2 máxima. Siempre. Siempre en un enfriamiento. ¿Sale? Bueno. Después con TL1, también de la gráfica, o calculada, como ustedes quieran, con el valor de TL1, vas a agarrar y vas a trazar una línea horizontal. Perdón por la línea. Perdón. Y acá de este lado, pues vas a determinar el valor de Hg1 del equilibrio. Entonces, a donde quiero ir es justamente a que el valor de las entalpías del equilibrio se tienen que calcular a las temperaturas TL1 y a las temperaturas TL2. ¿De acuerdo? No con TG1, no con TG2, con TL1 y con TL2. ¿De acuerdo? Con este valor de las entalpías, entonces ya se puede calcular la pendiente de la línea de saturación, que sería este de acá. Y con este valor de MLS, entonces ya se puede trabajar con la parte de los coeficientes. Ok, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta de cómo se calcula la entalpía del equilibrio? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo? ¿Todo bien? Hecho. Bueno, entonces voy a regresar a la parte en donde estábamos. Vamos a mantenerlas. Vamos a regresar a la parte en donde estábamos, que es por acá, con los coeficientes, ¿no? Ahora, esta ecuación de la resistencia total es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Esta ecuación me va a ayudar para dos cosas, depende de los datos que yo tenga, ¿de acuerdo? Depende de los datos que yo tenga, pues yo puedo calcular una u otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera K individual y HL, pues lo que puedo calcular es el valor de la K global. Con dos valores de coeficientes puedo calcular uno de acá. Si tengo la K global, puedo calcular HL o K individual siempre y cuando tenga el porcentaje de resistencia, ¿no? Por ejemplo. Ok. Ahora, vamos a la parte más importante de esto, que es la parte de la resistencia cuando uno de los coeficientes, ¿no?, tiende a ciertos valores. Ok, entonces, ojo con esto. Pongan mucha atención, que prácticamente aquí se define muchas cosas de este fenómeno. Bueno, nosotros sabemos que la resistencia total es igual a la resistencia del gas más la resistencia del líquido, pero también sabemos que cuando yo quiero determinar el valor de TG2, tengo que trazar el método de Mickley. Y el método de Mickley justamente ocupa coeficientes, ¿de acuerdo? Y estos coeficientes, yo les había dicho en la clase pasada. Ahorita créanme, ¿no?, porque pues no me voy a detener a explicar los coeficientes, pero yo les había dicho una cosa. Cuando la fase gas opone el 100% de la resistencia, significa que HL sobre K individual o menos HL sobre K individual tiende a infinito, ¿de acuerdo? Y esto tiene una razón de ser y es lo que voy a explicar a continuación. Cuando quieres calcular TG2, forzosamente debes de calcular la pendiente de la línea de reparto, que es esta de acá, HL sobre K individual. Si tú quieres calcular la pendiente de la línea de reparto, pues debes de calcular HL y K individual, las dos, ¿sale? Y relacionarlas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vale el 100%? Pues cuando vale el 100% esta relación vale infinito. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué? Esta es donde vamos a ir nosotros, ¿sale? Ok, atención aquí. Nosotros quedamos que el significado de los coeficientes es la facilidad con la que se transfiere, en este caso, materia y en este caso también energía.
Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa. Vamos a poner aquí F de facilidad, ¿no? Facilidad. Si tengo una facilidad muy alta, quiere decir que el valor del coeficiente, en este caso K, es muy alto. Ajá. Si tengo una resistencia, en este caso, perdón, si tengo una facilidad alta, pues la resistencia es baja, ¿de acuerdo? Automáticamente. Ahora, esto es por la parte del gas. Si nos vamos por la parte del líquido, si yo tengo una facilidad muy alta, es porque el coeficiente HL tiene un valor muy alto, ¿no? Porque pues a mayor facilidad, en este caso el valor del coeficiente pues tiende a subir. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que entonces la resistencia empieza a bajar. Eso es algo que yo debo de entender, porque justamente es lo que representa un coeficiente. ¿Sale? Pongan mucha atención entonces. A veces en el texto me dice lo siguiente. ¿Sabes qué? La resistencia del gas es igual a la resistencia total. ¿La resistencia del gas es igual a la resistencia total? Sí. Significa que el porcentaje de la resistencia del gas es igual al 100%. Y si el porcentaje del gas es el 100%, quiere decir que el porcentaje de la resistencia del líquido pues es igual a 0. ¿Sale? Quiero que me pongan mucha atención aquí, porque es la clave de muchos problemas. Ok, ¿qué conlleva que a mí me digan que la resistencia del gas es igual a la resistencia total? ¿O qué conlleva que a mí me digan que el porcentaje de resistencia del gas es igual al 100%? Bueno, pues conlleva dos cosas. La primera, si la resistencia del gas es igual a la resistencia total, lo que conlleva es que este de acá, ese término, vale 0. Ajá. Y si el término de aquí vale 0, significa que entonces solamente me queda esto de acá. O significa que la resistencia del líquido vale 0. Por lo tanto, significa que la K global o 1 sobre K global es igual a 1 sobre K individual. Si en el texto me dice que el porcentaje de resistencia vale 100%, significa que la K global, punto A, es igual a la K individual. Entonces, ojo con ese detalle, porque en muchas ocasiones en el texto dice, ¿sabes qué? La resistencia del gas es igual al 100% o toda la resistencia se encuentra en el gas, por lo tanto el coeficiente global es igual al coeficiente individual. ¿Por qué es igual? Pues porque si el gas opone el 100%, quiere decir que la resistencia del líquido vale 0. Y si la resistencia del líquido vale 0, pues RT es igual a RG. Y entonces 1 sobre K global es igual a 1 sobre K individual. Y esto quiere decir que los coeficientes son exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Esto siempre y cuando, pues obviamente me digan que la resistencia del gas es igual al 100%. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto de acá? Vamos bien. Germán, pero eso tiene que establecerlo en el texto, lo de que es al 100%. Ajá, te lo tienen que decir así, que la resistencia del gas es igual al 100%, y ahorita vamos a ver qué otra manera, pero sí, te lo tienen que decir así. Si no viene así, entonces no se toma en cuenta eso. Pues no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahora, esto es siempre y cuando pues, sea el 100%. Ahora, yo quiero explicar otra cosa. ¿Por qué? Porque esto hay una razón y de hecho es la más importante. ¿Por qué la resistencia del líquido tiende a 0? Bueno, pues esto es muy importante. Ok, necesito que esto lo vean a conciencia, sí, a conciencia. Si toda la resistencia se encuentra en la fase gas, si el gas opone toda la resistencia, si el líquido no opone resistencia, ¿por qué la K global es igual a la K individual? Bueno, pues porque la resistencia del líquido tiende a 0. ¿Pero por qué tiende a 0? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué este 0? Bueno, pues va a tender a lo siguiente.
volvemos a lo mismo. Si la resistencia del gas es alta, significa que el valor del coeficiente pues tiende a bajar, ¿no? Porque son inversamente proporcionales, por así decirlo. O bueno, algo por el estilo. Entonces, la resistencia del líquido es tan baja, pero tan baja, ¿de acuerdo? Que el valor del coeficiente, este HL, ¿cómo va a ser? Si la resistencia del líquido es tan baja que no existe, significa que la facilidad tiende a algo muy grande. Porque acuérdense, la K es el valor de la facilidad. El inverso es la resistencia. Entonces, entre más resistencia tenga, quiere decir que no es tan fácil. ¿De acuerdo? Pero entre menos resistencia oponga, quiere decir que es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ese pequeño detalle. Cuando la resistencia del líquido tiende a 0 o al 0%, es por un detalle muy importante. Si yo aíslo solamente este término que es MLS sobre HL, lo voy a aislar acá. MLS sobre HL.A. Quiero que ustedes me contesten algo. ¿Cuál es la única manera para que este de acá tiende a 0? Para que el término MLS sobre HL tiende a 0, ¿cuánto debe de valer HL? MLS va a tener un número, ¿no? Vamos a poner que valga 2. No sé cuánto vale, pero voy a poner un 2. Para que este valor se vuelva 0, ¿cuál tiene que ser el valor de HL? Pregunta. Analícenlo bien. Para que la relación de ML sobre HL tienda a 0, ¿cuánto tiene que valer HL? ¿Cuánto? Un número muy grande. Un número muy grande, exactamente. Vamos a poner que si vale 10, 2 sobre 10 es 0.2. Si vale 100, pues sería 0.02. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, para que entonces esta relación tienda a 0, el valor de HL tiene que tener un valor muy alto, ¿de acuerdo? Tan alto que no se pueda cuantificar. Y esto se relaciona con esto. Si la resistencia no existe, significa que la facilidad o significa que el coeficiente tiene un valor muy alto, tan alto que no se puede cuantificar. ¿Cuánto vale ese coeficiente? ¿Cuál será ese valor de tan alto, pero tan alto que no se puede cuantificar? ¿Infinito? Infinito, exacto. Entonces el valor HL tiene un valor de infinito, ¿sale? Pero solamente va a tener un valor de infinito cuando la resistencia del líquido tienda a 0, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el valor de HL tiende a infinito, este valor de aquí pues se vuelve 0, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con lo siguiente, ¿de acuerdo? Pongan mucha atención. A ver, si en el texto me dice el porcentaje de la resistencia del gas es igual al 100%, esto tiene dos conclusiones y estas son bien importantes. La primera es que el coeficiente global K es igual al coeficiente individual. Ya no lo estoy apuntando todo completo, ¿no? Pero se entiende que es este con este. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Pues son iguales porque esto tiende a 0. ¿Pero por qué ese término tiende a 0? Pues porque HL.A vale infinito. Ajá. Pero solamente va a valer infinito si la resistencia del gas vale el 100%. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene algo, lo más importante, ¿no? A ver, si la resistencia del gas es el 100%, la del líquido es el 0%. Entonces no pone resistencia. Quiere decir que es lo más fácil del mundo. Entonces el coeficiente HL vale infinito. Y entonces viene la conclusión, ¿no? Mira, fíjate aquí. La pendiente de la línea de reparto
que es la pendiente para Mikli, nosotros le vamos a dar, ¿no?, un valor de infinito, siempre y cuando, aquí está la condición y yo se los había dado, ¿no? Cuando la fase gas opone el 100% de la resistencia, quiere decir que esta pendiente de la línea de reparto vale infinito. ¿Y por qué vale infinito? Pues vale infinito porque el valor del coeficiente HL vale infinito. ¿Y cuánto vale calle? Pues vale un número. ¿Cuál? No sé, pero infinito entre cualquier número, pues es infinito. Entonces, ojo con ese detalle. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Ok, entonces tenemos la ecuación de la resistencia total. Entonces, esta ecuación pues relaciona los coeficientes de transferencia de materia con el coeficiente de transferencia de energía de la siguiente manera, ¿no? 1 sobre K global es igual a 1 sobre K individual más la pendiente sobre HL. El valor del coeficiente global, del coeficiente individual y del coeficiente convectivo, pues va a depender, ¿no? El primer caso, por así decirlo, es que me digan, ¿sabes qué? Toda la resistencia se encuentra en la fase gas. Ok, si el porcentaje de resistencia se encuentra en la fase gas, esto tiene tres conclusiones, si lo quieren ver así. La primera, el coeficiente global es igual al coeficiente individual. ¿Por qué? Pues porque este valor de resistencia vale 0, porque no pone nada de resistencia, ¿sale? Este es el primero. Lo segundo, ¿por qué no pone resistencia? Bueno, pues ¿por qué no pone resistencia? Porque el valor de HL es tan grande, pero tan grande, que no se puede cuantificar. O sea, es demasiado fácil transferir energía. Por lo tanto, si el porcentaje de resistencia equivale al 100%, entonces HL vale infinito. Si te dijeran que HL vale infinito, pues el porcentaje de resistencia es igual a 100, ¿no? Y entonces, si el porcentaje de resistencia es igual a 100 y HL vale infinito, quiere decir que la pendiente de la línea de reparto para Mikli, HL.A, sobre lo que es K individual, Y, esto lo pongo bien, pues obviamente esto vale infinito. Y si esta vale infinito, quiere decir que en el método de Mikli, que es lo más importante, cuando está haciendo los triángulos, las líneas de reparto van a ser a 90 grados, como las que hicimos en el método pasado. Entonces, todo esto a raíz de una sola frase, ¿sale? Entonces, cuando el gas oponga toda la resistencia, quiere decir coeficiente global igual a coeficiente individual. HL vale infinito. Y como HL vale infinito, la pendiente de la línea de reparto HL sobre K individual, pues vale infinito. Y las líneas de reparto son a 90 grados. Justo como en el problema que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con esto que acabo de decirles? Esto debe de quedar bien claro. ¿De acuerdo? Bien claro. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo. Necesito que esto quede bien claro. ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿O no me entendieron? Bueno. Entonces eso es lo que pasa cuando en el texto dice el gas opone toda la resistencia, el líquido no pone resistencia. Es más, si en el problema viene la pendiente de Mikli vale infinito, significa que la resistencia vale 100%, ¿no? Si te dice que HL vale infinito, significa que el gas opone el 100%. Si te dicen que la K global es igual a la K individual, significa que la resistencia del gas vale 100%. ¿Sale? Bueno, eso sería esta parte de coeficientes en el caso del 100%. Ahora, ¿puedo avanzar? ¿Sí queda claro? ¿Puedo avanzar a cuando no es el 100%? Sí. Bien. Cuando no es el 100%, entonces esto pues es más laborioso, ¿sale? Ahora, si a mí me dicen de repente el porcentaje de resistencia del gas es igual a, no sé, 55%, que es muy chiquito, al 55%, bueno, entonces cuando el porcentaje de resistencia ya es diferente del 100%, significa que la K global y la K individual pues no son iguales. Y no son iguales
porque el valor de HL ya no es infinito. Y si el valor de HL ya no es infinito, significa que HL tiene un valor numérico. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale? ¿Quién sabe? Es el chiste. Hay que sacarlo. Entonces, cuando yo observe lo siguiente, esto sí lo voy a escribir. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá. De repente te dicen, en tal problema, el valor de HL.A promedio es igual a 12.300 kilocalorías sobre hora metro cúbico grados Celsius, ¿no? Algo así. Entonces, en el momento que yo veo que HL tiene un valor numérico, pues significa que no vale infinito, ¿no? Y si HL tiene un valor numérico, significa que entonces el porcentaje de resistencia del gas no es el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento ustedes les dan el dato de HL, automáticamente tienen que pensar, ok, el valor de la resistencia del gas no es el 100%. Y si no es el 100%, pues entonces hay que sacarlo, ¿no? Si no es el 100%, entonces quiere decir que ese término tiene un valor, este de acá, y significa que el coeficiente global es diferente al coeficiente individual. Y habría que calcularlo. ¿Cómo? Pues con la ecuación de la resistencia. Pero todo radica en el valor de HL. Obviamente, otra forma de que te digan que esto no es igual al 100% es que te digan, ¿sabes qué? La pendiente de la línea de reparto, ¿no? Que te digan, la pendiente de la línea de reparto, este de acá, acuérdense que esto es menos, es igual a, no sé, 2.5. Ok, si te dicen que la pendiente de HL sobre calle, bueno, aquí me falta el menos, vale menos 2.5, significa, otra vez lo mismo, ¿no? Que el porcentaje de resistencia no es el 100%. Porque si esto fuera el 100%, entonces esto vale infinito, ¿no? Este de acá, pues tiende a infinito. Acá está, ¿no? Pero si es un valor numérico, como menos 3, menos 34, menos 3.4, quiere decir que entonces HL tiene un valor numérico. Porque pues es capaz de hacer la división entre la calle. Entonces hay tres formas de que me digan que la resistencia del gas no equivale al 100%. La primera sería que en el texto me dijera, ¿sabes qué? El gas opone el 80% de resistencia. Ah, ok. Si el gas opone el 80% de resistencia, entonces, bueno, pues obviamente HL no vale infinito, tiene un valor numérico. Entonces, para Mikli, el método no se traza, en este caso, recto, totalmente 90 grados, sino que se trazaría en este caso chueco, por así decirlo. Y pues los coeficientes global e individual de transferencia de materia no son los mismos, ¿de acuerdo? Eso me indicaría para el problema. Entonces es aquí donde yo tengo que empezar a checar. Ah, ok, entonces si yo tengo el porcentaje de resistencia del 100%, pasa esto, ¿no? Si yo tengo el porcentaje de resistencia a diferencia del 100%, pues entonces pasa esto. Ahora, solamente el porcentaje de resistencia del 100% puede ser del gas. El líquido jamás puede tener el 100% de la resistencia de, en este caso, el proceso. El líquido no, ¿de acuerdo? Eso es imposible. Solamente el que puede tener el porcentaje de resistencia del 100% es el gas. El líquido no. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos un valor diferente de infinito para HL, es decir, que ya tengo un valor numérico, quiere decir que el porcentaje de resistencia no es el 100%. Cuando tengo una pendiente de Mikli diferente de infinito, quiere decir que la resistencia no es el 100%. Y cuando tengo diferentes valores de K, ¿no? Obviamente, pues el porcentaje no es el 100%. ¿Sale? Ok. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran añadir aquí? ¿No? ¿Todo bien? Sí hicieron su nota, es importante. Esta nota sí es bien importante, la verdad, porque aquí radica cómo voy a hacer el Mikli, aquí radica cómo voy a hacer pues todo lo demás, ¿no? Ahora, lo del Mikli yo creo que lo vamos a ver mañana ya con un problema completo. Ahorita quiero que quede bien entendido. Germán, Mándame. ¿me puedes repetir cuáles son las dos diferentes cuando es del 100%? Ajá. Bueno, cuando estamos hablando del 100%, cuando es el 100%, pues quiere decir que
la resistencia del líquido no existe, ¿no? Que se vuelve cero. Y si esto se vuelve cero, quiere decir que este valor pues vale cero, ¿no? Entonces, el valor de la K, esto es, vamos a ponerla acá, vamos a ponerla, a ver. Vamos a poner aquí la punta. Cuando la resistencia del gas equivale al 100%, al 100% de la resistencia total. Ok. Ok, entonces, cuando eso equivale al 100% de la resistencia total, es porque HL tiene un valor, en este caso, de infinito, ¿no? Y si HL tiene un valor de infinito, entonces el valor de las Ks, tanto global como individual, es la misma. Entonces, este de acá es igual a K individual. Y como HL sobre HL.A vale infinito, pues significa que para Mikli, pues obviamente este es infinito, ¿no? Este es el primero. Ahora, si la resistencia del gas equivale a menos del 100%, pues quiere decir que HL tiene un valor numérico, ¿no? Numérico. Y entonces el valor de la K pues es diferente de la K individual. De hecho, el valor de la K global es menor al valor de la K individual. Y bueno, prácticamente es esto, ¿no? Y entonces, el para Mikli, pues obviamente HL sobre K individual es un valor numérico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Va que va. Ok, ahora. Hasta ahorita he tocado el valor, por ejemplo, de HL, el valor de la K, el valor de la K global, pero no he tocado el valor del coeficiente Hg, este de acá, que es el coeficiente convectivo de transferencia de energía de la fase gas. ¿Sale? Bueno, este de aquí, Hg, no se toma para la ecuación de la resistencia total. De hecho, aquí voy a escribir lo siguiente. Voy a poner la relación de Lewis. Ok. La relación de Lewis, esta viene, ¿no?, de parte experimental. Y para el sistema agua-aire, la relación de Lewis tiene un valor especial. ¿Sale? Bueno, para empezar, la relación de Lewis tiene la siguiente configuración, ¿no? Luego grande. Esto es prácticamente meramente teórico, ¿eh? Para sistemas agua-aire, ojo, para sistemas agua-aire, nosotros vamos a tener que el valor de Hg, el valor de Hg.A promedio, que es el coeficiente convectivo de transferencia, en este caso de energía para la fase gas, entre el coeficiente individual de transferencia, en este caso de materia de la fase gas, que multiplica a lo que es el CPH, cuyo valor es 0.227. Ahorita les voy a decir. Esto solamente para sistemas agua-aire, que es lo que estamos estudiando, esto vale 1. ¿Sale? El valor del CPH es constante. Este valor le va a corresponder a un valor de 0.227. Este de acá, 0.227. 0.227. Entonces, de hecho, pues ya si ustedes lo gustan despejar, pues me quedaría que esta que tenemos en pantalla es la relación de Lewis, ¿no? Esta que tenemos acá. Esta, así como tal, es la relación de Lewis. Y ya si ustedes quieren como simplificarlo un poco más, pues nada más sería pues el despeje, ¿no? De hecho, ni siquiera simplificar, simplemente es despejar. Siempre, 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 la relación del coeficiente convectivo de transferencia de energía de la fase gas
entre el coeficiente de transferencia de materia de la fase gas tiene un valor de 0.227. Y esto es para sistemas agua-aire, ¿de acuerdo? Entonces, el último coeficiente que me faltaba, en este caso relacionar, que es el coeficiente de transferencia de energía convectivo para la fase gas, siempre se ocupa así. O sea, no hay otra forma. Si te dan el valor de Hg, la única forma de poder calcular el valor de la calle, pues es despejándolo de esta relación, la que tenemos acá. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? El valor de Hg vale 300. Ah, bueno, si Hg vale 300, entonces Ky vale Hg sobre 0.227, ¿no? Si te dicen en el texto, oye, ayúdame a calcular el valor del coeficiente Hg, entonces el coeficiente Hg se debe de calcular a partir de Ky, pero siempre a partir de esta expresión que nosotros tenemos aquí, siempre. Esto siempre y cuando sea sistemas agua-aire. Por ahí en el canal de YouTube, una de las preguntas siempre es, oye, ¿y cómo se calcula para otro tipo de sistema, no? Para otro tipo de sistema, pues hay que ir a bibliografía, ¿no? Para ver cuánto vale, en este caso, los diferentes valores de CP, ¿no? Y prácticamente pues son de bibliografía. Pero para sistemas agua-aire, pues esto vale 1, ¿sale? Pero bueno, esto simplemente es para relacionar el coeficiente Hg. Entonces, este valor de Hg, si yo lo quisiera como que delimitar a algo ya muy específico, para lo único que me sirve es para obtener el valor de la K individual. Y ya. De ahí en fuera no me sirve para nada. A diferencia de HL, ¿no? Porque, por ejemplo, HL me sirve para la ecuación de la resistencia, me sirve para trazar Mikli, pero este no. Este solamente pues, es para despejar lo que es la K individual. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de explicar? Entonces, por eso, pues la verdad es que los coeficientes para lo que es enfriamiento son más sencillos. La verdad, mucho más sencillos. Porque pues en realidad no hacemos cambios de Ks, no hacemos, sí, pues por medio del flux o algo por el estilo. Que se puede calcular, pues más o menos, ¿no? Porque no tengo como tal concentraciones del equilibrio porque carezco de concentraciones concentraciones de operación de líquido, ¿no? Porque es 1. Pero por medio de la energía, entonces yo podría aquí analizar, ¿no? La forma en la que se comporta la parte de los coeficientes. Pero eso sí, pues en este caso de energía, ¿no? Entonces, como conclusión para esta parte, nosotros vamos a tener esto de acá, ¿no? Los coeficientes que tengo son K global Y, que sería en función de la humedad absoluta, K individual Y, ¿no? HL, Hg, que son los coeficientes convectivos de transferencia de energía. Yo tengo la ecuación de la resistencia total, que va a estar en función de la K global y de la K individual. Y pues al final, lo que yo voy a tener también es que esta ecuación de la resistencia total se relaciona con HL. Este valor de HL tiene diferentes valores, ¿no? Bueno, o dos si lo quieren ver, o numérico o en este caso infinito. HL no puede valer 0, ojo. Normalmente les hace una pregunta como teórica, ¿no? ¿Cuánto vale HL? Ah, bueno, pues si el porcentaje vale 100, pues vale infinito, ¿no? Si no, entonces tiene un valor numérico. De hecho, hay problemas en los cuales HL tiene un valor como, no sé, 12,000 y cacho. Y luego que te den el valor de HL, pues sabes que ese porcentaje de resistencia es diferente a 100. Ahora, si yo quisiera calcular, por ejemplo, vamos para acá. Si yo quisiera calcular el porcentaje de resistencia, se calcula exactamente lo igual, ¿no? Voy a poner acá. Para calcular el porcentaje de resistencia del gas y automáticamente el del líquido, pues hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Yo digo, a ver, el porcentaje de resistencia del gas, porcentaje de resistencia del gas es igual a RG sobre RT, ¿no? Y esto pues obviamente por 100.
Y es lo mismo, ¿no? O sea, así se calcula el porcentaje de resistencia del gas. Pero RG, ¿quién es? Ah, bueno, pues RG es este de acá, ¿no? Este, el individual. 1 sobre K individual. Y hacemos lo mismo. ¿Y quién es la total? Bueno, pues 1 sobre la global. Ah, ok. Y esto pues por 100, ¿no? Porque pues no lo puedo quitar así. Ok, pero lo que sí puedo hacer pues es hacer producto de extremos y medios, ¿no? Entonces me queda que el porcentaje de resistencia del gas al final del día pues va a ser igual a lo que es K global, que es la más pequeña, y esto sobre la K individual, que es la más grande, siempre y cuando pues, no valga 100, ¿verdad? Y entonces esta es la manera de calcular más sencilla, y esto por 100. Y ya. Y si ahora quieres calcular el de líquido, pues es el resto, ¿no? Entonces siempre el porcentaje de resistencia tiene que salir de esta manera. Ahora, si en un problema te dijeran, ¿sabes qué? El porcentaje de resistencia del gas vale 50%, pues con ese porcentaje de resistencia lo que puedes hacer es calcular la K individual o la K global, según corresponda. ¿Cómo? Pues igualando aquí, ¿no? Si vale el 50%, pues aquí le pones 50 sobre 100 y haces como en absorción. Cambias el valor de K global por K individual o viceversa. Y ya. ¿De acuerdo? Si tuvieras dos coeficientes, bueno, pues si tengo dos coeficientes, si tienes HL y tienes K individual, si tienes HL y K individual, la única manera de calcular la K global, pues es ocupando la ecuación de la resistencia total. Y ya. De ahí en fuera esto no es tan complejo. Les digo, al ser poquitos coeficientes, la verdad es que no es complejo. Lo único que sí tienes que entender es cómo funciona, ¿no? Y el cómo funciona o el por qué pasa es con el valor de HL. Y esto es en función de la resistencia del gas. Entonces prácticamente eso sería lo único que nosotros tenemos que checar para este tema. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de estos coeficientes? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Algo que quieran agregar? No sé. ¿No? Ok.